¿sí? A la mitad de la longitud básica del ojal. Por eso yo les contaba al principio que es muy importante el concepto de la longitud del ojal. La longitud del ojal se mide siempre con la eslinga sin carga, ¿está bien? Entonces, nunca inferior al diámetro de la eslinga y nunca superior a la mitad de la longitud básica. Esto es para evitar que corra riesgo el cerramiento, digamos, donde está el casquillo, de abrirse la eslinga y de desarmarse el ojal. Cuando utilizo el tipo canasta, vieron que yo recién les comentaba que se tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es que el diámetro que yo bordeo con la eslinga sea 25 veces el diámetro del cuerpo de la eslinga, ¿sí? De ahí para arriba. Porque esto nos garantiza que cuando nosotros desarmamos el eslingado, la eslinga no queda con una deformación permanente en su cuerpo, ¿sí? Esto se ve mucho en la práctica, que utilizan las eslingas de cable de acero conectadas al gancho, muchas veces un gancho de una hidrogrúa, que son ganchos pequeños respecto de lo que es el diámetro de la eslinga. Cuando desarman el eslingado, las eslingas quedan quebradas, ¿sí? Imposibilitando poder utilizarlas nuevamente, por ejemplo, para tiro recto, ¿sí? Porque ya quedan quebradas y en ese sector, cuando yo lo utilizo a tiro recto, se va a generar concentración de tensión. Entonces es muy importante que se respete esto. Otro enganche que podemos llegar a utilizar y que está permitido, ¿sí? Es el enganche tipo corredizo, o lo que se llama tipo enlace, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta que se va a reducir un 25% la capacidad nominal de la eslinga a tiro recto. Es decir, si la eslinga es de 1000 kilos de capacidad a tiro recto, cuando yo realice este tipo de izaje, voy a tener una disminución del 25% de la capacidad. Otra cosa importante para mencionar aquí es que siempre que yo conecto la eslinga de esta manera, tengo que evitar forzar la eslinga hacia abajo, es decir, hacerle presión hacia abajo para generar un buen apriete, ¿sí? Porque eso lo que me va a hacer es quebrar aún más la eslinga, es decir, en el punto donde está el ojal, se va a generar concentración de tensiones y corro riesgo de deformar también la eslinga. Entonces, para eso existe lo que se llama el lazo doble. ¿Sí? El lazo doble lo que me va a permitir es, sin la necesidad de apretar la eslinga hacia abajo, ¿sí? Y generar en el punto crítico un aumento de tensiones, voy a generar una buena constricción, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un paquete de tubos sueltos que pueden desplazarse uno respecto del otro, una buena opción es utilizar un lazo doble. En este caso tenemos la misma reducción que con un lazo simple, ¿sí? Del 25%. Bien, cuestiones de inspección. ¿Cómo debemos inspeccionar una eslinga de cable de acero? Vamos a buscar alambres rotos a simple vista. Ahora vamos a ver cuál es el criterio de descarte. Corrosión, ¿sí? Corrosión excesiva, vamos a ver algunas fotos. Dobleces, aplastamiento, jaula de pájaro, ¿sí? Daño, cualquiera sea en la estructura del cable. Evidencia de daño térmico, ¿sí? Identificación ilegible. Fíjense qué importante que es el tema de la identificación. Eslinga que no tiene identificación, lamentablemente hay que sacarla de servicio. Cualquier norma que consulten de seguridad o de eslingas van a ver que siempre todas coinciden en lo mismo. Falta de identificación, lamentablemente hay que sacarla de circulación. Bien, y en el caso de que sean eslingas con más de un ramal y en sus extremos tengan accesorios, anillas, ganchos, si estos se encuentran dañados, también es motivo de descarte. Perfecto. ¿Cuántos alambres puedo tener cortados en total en una eslinga? ¿Sí? No es que con un alambrecito solo que yo encuentro cortado, listo, la tengo que sacar de servicio. La norma prevé una cierta cantidad de alambres mínimos para tener que, o para llegar a sacarla de servicio a la eslinga. ¿Qué dice la norma? Dice 10 alambres rotos al azar, ¿sí? A lo largo de un paso de cable, o 5 alambres rotos en un solo cordón a lo largo de un paso de cable. ¿Cómo mide un paso de cable? Un paso de cable sería seguir uno de los cordones y verificar cuando el cordón da toda la vuelta, es decir, gira 360 respecto de su propio eje. Eso es lo que la norma llama un paso, ¿sí? O lo que es one rope length, ¿sí? Un paso de cable. En ese paso de cable, entonces repasamos, no podemos tener más de 10 alambres rotos en total, ¿sí? En todos los cordones, ¿sí? O 5 alambres cortados en un solo cordón. Es decir, cualquiera de los dos criterios que ocurre primero es motivo de rechazo o de descarte para la eslinga. Hoy hablamos de la corrosión. ¿Cuánto es una corrosión, digamos, accesible o que se puede permitir y cuánto no? Esta que vemos en pantalla no está permitida. Es decir, la norma habla del famoso careado o pitting, como lo llama la norma.
¿sí? Cuando falta material, es decir, que se empezó a descascarar o que empezó a faltar material, eso es motivo también de descarte. Lamentablemente esta eslinga, por más que yo la lubrique, nunca más voy a recuperar parte de ese material, y una de las evidencias es esta radiografía, por ejemplo, de un cable con excesiva corrosión. Fíjense cómo la oxidación va quitando parte de ese material, entonces esto se traduce en una disminución de la capacidad del sling. Cualquier tipo de deformación, tipo torceduras, ¿sí? O cocas, abultamiento del alma, o que el alma se exponga hacia afuera, ¿sí? O que se separe uno de los cordones del cuerpo de la eslinga, ¿sí? Que se enganche uno de los cordones y se separe de todo el cuerpo de la eslinga. Lo que muchas veces llamamos jaula de pájaro, por ejemplo, o deformación tipo canasta, que es cuando se separan todos los cordones, ¿sí? Esto muchas veces se da cuando hay una carga dinámica, o que repentinamente la eslinga está en carga, está bajo carga y cesa la carga porque se rompe un grillete o lo que fuera, se puede producir lo que es la deformación tipo canasta o jaula de pájaro, ¿sí? Y que si la eslinga está destoronada y se puede ver su alma, también es motivo de descarte, no se puede seguir utilizando. Y así que bueno, cualquier tipo de rotura de estas que venimos viendo es motivo suficiente para descartar o dejar fuera de servicio una eslinga de cable de acero. Bien, pasamos a eslingas de tipo sintética. La norma 30.9, la ASME, habla de eslinga de tipo tubular, ¿sí? Eslingas planas y eslinga de cuerda, ¿sí? Por lo menos aquí en Argentina, cuerda todavía no hay, digamos, no existen, por lo menos hasta el momento. En Estados Unidos sé y tengo la certeza porque ya hay muchos equipos que incorporan, por ejemplo en el caso de Grove ya tienen sus cables, son cables de cuerda, ¿sí? De cuerda sintética, es decir, empezaron a reemplazar el cable de acero por cuerda sintética, y también se van a empezar a fabricar este tipo de eslingas que ya les digo, aquí en Argentina todavía por lo menos nosotros en nuestras inspecciones diarias no hemos visto, sí, no sé, en nuestros países vecinos que hoy nos visitan varios, tal vez ya lo han empezado a utilizar, así que bueno, esta capacitación nos vamos a centrar en lo que es eslingas tubulares y planas por el momento, vamos a ver un poquitito de estas cuestiones. En eslingas planas, ¿sí? Podemos ver que hay un montón de configuraciones posibles. La más utilizada es la eslinga de ojal y ojal, ojal de ambos extremos, ¿sí? Podemos tener eslingas del tipo sin fin y podemos tener eslingas del tipo múltiple, ¿sí? Con varias ramas. Y después algo muy importante es el tipo de ojal. Tenemos ojal tipo plano, que es aquel ojal que tiene el mismo ancho que el ancho normal del cuerpo de la eslinga. Tenemos ojales reducidos, ¿sí? Y tenemos ojales invertidos. El ojal invertido es o está pensado para realizar lazos. Y no quiere decir que el ojal reducido o el plano no se pueden utilizar, pero el invertido está pensado específicamente para ese tipo de trabajo. Aquí tenemos las eslingas tubulares, como le había comentado recién, esta es otra posibilidad, son eslingas que internamente tienen la fibra, que es la que está resistiendo la carga, y por fuera tienen un cobertor que lo único que hace es evitar que la fibra interior, que es la que soporta la carga, se dañe, ¿sí? Así que bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver cuáles son algunos posibles criterios para darlos de baja si es que están en malas condiciones. Entonces, generalmente las eslingas tubulares son del tipo sin fin, ¿sí? Eso es lo comúnmente que uno encuentra en el campo. Pero podemos tener eslingas tubulares con ojal en ambos extremos, y podemos tener eslingas tubulares formando un conjunto, ¿sí? Con una eslinga, con una anilla maestra, con varios ganchos en sus extremos, y así que hay varias posibilidades. Dentro de los materiales que se utilizan para realizar las eslingas de fibra sintética, ¿sí? Tenemos el poliéster, la poliamida y el polipropileno. A veces se hacen mezclas de estos materiales. Lo importante es que el fabricante en su placa de datos, y esto lo pide la norma, indique cuál es el tipo de material que se va a utilizar, porque en base a ese material es, por ejemplo, la temperatura máxima que van a soportar, ¿sí? Entonces, como ven aquí en la placa, por ejemplo, el polipropileno, ¿sí? Resiste hasta temperatura de 160 grados, sin dañarse, sin tener defectos que puedan afectar a la resistencia de la eslinga, ¿sí?
Entonces, muy importante estas cuestiones tenerlas en cuenta. Generalmente las eslingas de fibra sintética no están pensadas para trabajar por encima de los 80-90 grados. Eso más o menos es lo que indican todos los fabricantes. ¿Sí? Así que si ustedes necesitan una eslinga para trabajar en un ambiente de muy alta temperatura, ¿sí? Hay que recurrir a eslingas de cadena o eslingas de acero. ¿Sí? Y después otra cosa importante también es la resistencia a los agentes ácidos. En el caso del poliéster tiene alta resistencia, como el polipropileno, en cambio la poliamida no es resistente ante los ácidos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se pueden deteriorar con gran facilidad en caso de que estén en presencia de un ambiente ácido, por ejemplo. ¿Sí? Algunas de las ventajas que tiene, obviamente, una eslinga de fibra sintética respecto de una eslinga de cable de acero, por ejemplo, es el bajo peso, ¿sí? Es su alta flexibilidad, se adaptan fácilmente al contorno de la carga, ¿sí? Y son fáciles de manipular. Ahora, la desventaja principal es que son muy sensibles ante los cantos vivos, ¿sí? Entonces, por eso siempre que utilizo eslinga de fibra sintética tengo que guardarla y tengo que cubrirla de aquellos cantos vivos que puedan dañarlas, que puedan deformarlas o realizar cortes sobre su cuerpo. También hay que protegerla de la exposición química y hay que protegerla de los rayos ultravioleta, ¿sí? Si bien están pensadas para trabajar, obviamente, con rayo ultravioleta, lo que sí hay que realizar una inspección periódica y verificar cómo está esa fibra con el correr del tiempo, ¿sí? Porque esa fibra puede llegar a empezar a dañarse y si yo realizo una inspección y busco flexionarla y esas fibritas empiezan a quebrar, ¿sí? Quiere decir que esa eslinga lamentablemente hay que sacarla de servicio. Así que es muy importante esto, por eso también la parte del guardado de las eslingas de fibra sintética es muy importante. ¿Sí? Hay que tratar de evitar dejarlas indefinidamente al sol, es decir, que estén en un lugar donde le dé directamente la luz del sol. ¿Sí? Más que nada para que su vida útil sea la mayor posible. Bien, después van a ver muchas veces en las eslingas que tienen un código de colores. Esto es importante que lo tengan presente. Depende de la norma bajo la cual se diseñó la eslinga, pueden cumplir o no el código de colores. Así que ojo con esto. El concepto principal es que tengan la identificación del fabricante. Si no tienen placa de datos, no me es suficiente el color de la eslinga para saber la capacidad de la eslinga, ¿sí? Porque si no tengo la identificación del fabricante, no sé si cumple o no cumple el código de colores, porque esto es otra norma, ¿sí? Es la UNE EN 1492, por ejemplo. ¿Sí? En caso de ASME, si el código ASME, la 30.9 que hablábamos recién, no habla de código de colores. Entonces, mucho cuidado con esto, no me alcanza o no es, digamos, no es suficiente saber el color de una eslinga para conocer su capacidad, tengo que tener legible la placa de datos o la identificación del fabricante. ¿Qué me va a pedir la norma? La identificación, nombre del fabricante, código del fabricante o número de lote de fabricación, carga de trabajo según el tipo de enganche y el ángulo en el cual está basado, ¿sí? Tipo de material de fabricación y cantidad de brazos en el caso de que sea un conjunto, ¿sí? Que sea una eslinga que sea parte de un conjunto o tenga más de una pierna, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es la inspección, ¿sí? Algunas cuestiones importantes que marcan los fabricantes, por ejemplo, desgaste o deshilachamiento de la superficie. Aquí dice, bajo uso normal, puede surgir deshilachamiento en las fibras de la superficie. Esto es normal, ¿sí? Y su efecto es mínimo. Es decir, como se ve en la pantalla, un pequeño deshilachamiento, ¿sí? Una pequeña pelucita sobre la superficie de la eslinga, ¿sí? Es algo normal y es parte del uso de la eslinga. Lo que sí no está permitido son cortes sobre la superficie, es decir, que dañen profundamente la eslinga. Ahora vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Así que cuando hay un corte sustancial, como dice aquí la presentación, ya hay que examinarlo con mayor minuciosidad, ¿sí? Aquí se ven algunos cortes, ¿sí? Que son cortes transversales en eslingas, que estos sí son cortes que debilitan completamente la eslinga Hola, y hay que sacarlas bien, de ¿y vos? servicio, ¿sí? Por Todo bien, favor, todo bien. por ¿En favor qué? les pido los micrófonos apagados. Gracias. Bien, entonces, cortes transversales, dijimos, hay que sacarlas completamente de servicio. Acá dice algo muy importante, específicamente para eslingas tubulares, el corte solamente puede producirse en la camisa de la eslinga, es decir, en el cobertor exterior. Un pequeño cortecito puede ser
aceptable, sin que llegue a alcanzar a los hilos interiores. Es decir, si yo inspecciono la eslinga y veo que las fibras interiores se encuentran deterioradas, ¿sí? Se encuentran cortadas por culpa del mismo golpe, ¿sí? Esa eslinga hay que sacarla de servicio, ¿sí? Por ejemplo, esta es una eslinga de tipo tubular que se encuentra en malas condiciones. Fíjense, un daño muy pronunciado en su manga. Probablemente, si yo la reviso y reviso los hilos interiores, también voy a encontrar hilos cortados, ¿sí? Si hay hilos cortados, hay que sacarla de servicio. Por ejemplo, desgaste por calentamiento o fricción. Si por el uso normal de las eslingas puede ocurrir que sufran recalentamiento por la fricción entre las fibras o las diferentes superficies de la carga, generando un área rígida con aspecto liso y brillante, hasta pudiendo generar fusión de fibras. Si hay fusión de fibra y yo veo que está como derretido el material por parte de la fricción, también es motivo de descarte para las eslingas. Cualquier tipo de nudo, las eslingas no se pueden anudar bajo ningún punto de vista, ¿sí? Así que también eslingas anudadas hay que sacarlas de servicio. Cualquier tipo de ataque químico, ¿sí? Esto produce debilitamiento completo de la fibra. Falta de identificación, no encuentro la identificación o se encuentra borrosa, motivo de descarte. Ojales descosidos o desgastados, muchas veces pasa que la utilizo de mala manera o utilizo el ojal en diámetros muy grandes, entonces se abren los ojales, se descosen sus costuras, esto también es motivo de descarte, ¿sí? Bueno, algunas cosas importantes que se suele preguntar es, ¿la eslinga se puede lavar en caso de que esté contaminada? Sí, se puede lavar siempre y cuando se lave con un desengrasante neutro, ¿sí? Y una vez lavada se va a verificar que estas fibras no hayan sufrido, ¿sí? Producto de este material. Lo que se trata es evitar siempre que estén en contacto con, por ejemplo, algún tipo de solvente, ¿sí? Porque el solvente tiende a deteriorar la fibra. Bien, respecto al almacenamiento, parecido a lo que hablamos hoy con las eslingas de cable de acero, acá también hay cuestiones importantes que van a hacer a la vida útil de la eslinga. Verificar el estado antes de guardarla. Si yo encuentro una eslinga en malas condiciones, no la debo guardar en su lugar de trabajo, ¿sí? Para evitar que un compañero posteriormente pueda utilizar una eslinga que está en malas condiciones. No almacenar las eslingas, ¿sí? En lugares donde, como hablábamos recién, le dé el sol, en un lugar donde sea muy húmedo, ¿sí? En lugares donde no esté limpio, ¿sí? Porque eso va a deteriorar con el tiempo la fibra, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones respecto de accesorios que se pueden utilizar para las eslingas. En el caso de eslingas planas, algo muy importante tener en cuenta que hoy vimos los ojales, ¿sí? Fíjense que hay ojales del tipo plano y hay ojales del tipo reducido. Los ojales reducidos son los que están pensados para trabajar con grilletes de tipo corazón. Ahora, para las eslingas del tipo plana, existen los grilletes específicos que se les llaman grilletes de banda plana, ¿sí? Entonces, muy importante esto, las eslingas planas no trabajan bien con grilletes, y más si este grillete es de una garganta pequeña, porque se abulta, ¿sí? Y corremos riesgo de cortar o forzar en los laterales la eslinga, ¿sí? Entonces siempre traten de utilizar eslinga del tipo de ojal reducido con grilletes corazón, y si tienen eslinga del tipo plana tendrían que conseguir o comprar grilletes de banda plana, ¿sí? Bueno, pasamos a grilletes y es lo último que vamos a charlar esta tarde, espero estar bien con el horario. El grillete es un elemento muy pero muy utilizado, ¿sí? Que es lo que a mí me permite básicamente generar la unión entre una eslinga y un punto de izaje en un equipo o en una estructura, ¿sí? Estos grilletes están normalizados bajo ASME 30.26 y tenemos varios tipos según el cuerpo, según la forma y según la cantidad de elementos o cantidad de partes que tenga este grillete, ¿sí? Lo más conocido es el tipo corazón, recto y grilletes para fajas de tipo plana. Y tenemos algunas otras invenciones tecnológicas, como por ejemplo el grillete de cuerpo ancho, que son grilletes específicamente diseñados para eslingas de cable de acero. Al tener un mayor diámetro o estar engrosado su cuerpo, aumentan un poco la vida útil del ojal de la eslinga, ¿sí? Así que bueno, esas son algunas cuestiones de morfología o de clasificación según la forma del grillete. Después otra cosa muy importante es saber clasificar y entender cuál es el uso del grillete según la cantidad de piezas con las cuales está construido. Existen los grilletes de 2 piezas y existen los grilletes de 4 piezas.
Grillete de 2 piezas es un grillete que está pensado para instalaciones transitorias, es decir, instalaciones no permanentes, instalaciones que yo la voy a armar y desarmar continuamente. ¿Sí? Es un izaje que voy a hacer en un momento y después desarmo, ¿sí? Y vuelvo a armar el izaje en otro lado o en otra estructura. Ahora, cuando la estructura tiene una instalación semipermanente, ahora vamos a ver 2 ejemplos en los cuales puede ser aplicable este tipo de grillete, se utiliza el grillete de 4 piezas. ¿Sí? El grillete de 4 piezas consta del cuerpo, un perno pasante, una tuerca y una chaveta. ¿Sí? Así que esto me va a permitir o me va a garantizar que el grillete, bajo ningún punto de vista, pueda desenroscarse o pueda salirse del perno. Algunas de las aplicaciones de estos grilletes, y por norma aconsejan utilizar este tipo de grilletes, son en los dispositivos de elevación bajo gancho, lo que comúnmente se le llama la jerga perchas, ¿sí? O vigas de elevación y plataforma de elevación suspendidas. ¿Sí? Para elevación de personas es obligatorio el uso de grilletes de 4 piezas. ¿Sí? Bueno, cuestiones importantes que menciona la norma respecto a la identificación. ¿Sí? El grillete también, al igual que todo lo que venimos viendo, tiene que estar identificado, tiene que estar claramente marcado el nombre del fabricante, el tamaño del cuerpo y la capacidad máxima de trabajo. ¿Sí? Fíjense que esto es un constante, esto aparece en todas las normas que ustedes consulten de izaje o de elementos, van a ver que siempre me pide nombre del fabricante, capacidad de carga máxima y algún otro dato específico del elemento. También la norma prevé que el perno, ¿sí? Como es un elemento movible y que se puede intercambiar, tenga o lleve un loguito o una identificación que corresponda al fabricante, para saber que ese perno corresponde a ese grillete, ¿sí? Y no es un perno cualquiera o que no corresponde a otro grillete y tener inconvenientes en este sentido. ¿Sí? Cuestiones que hay que tratar de evitar con los grilletes son las cargas laterales, ¿sí? En caso de que el grillete se encuentre, por ejemplo, anclado a una armella, ¿sí? A un punto fijo de una estructura, los izajes laterales, ¿sí? No están del todo bien, digamos, si bien se permiten, hay que tener en cuenta que se reduce la capacidad a medida que ese ángulo va disminuyendo respecto del horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense ahí en pantalla que de 46 grados a 90, es decir, casi lateralmente tenemos una reducción alrededor del 50% de la capacidad nominal del grillete. ¿Sí? Y está terminantemente prohibido trabajar por detrás de estos 90 grados. ¿Sí? Así que estas son algunas cuestiones importantes de operación y hay que tratar de evitar trabajar con los grilletes de manera incorrecta. Bien, parte de inspección, ¿sí? ¿Cómo inspecciono un grillete? Básicamente voy a medir, ¿sí? O voy a tratar de verificar desgastes en los sectores de mayor desgaste, ¿sí? Ahí está marcado en el centro del perno y en el centro de la garganta, son los 2 sectores de mayor desgaste. Nunca puedo tener por encima del 10% del valor nominal del cuerpo. Por eso es importante que el fabricante me indique el diámetro del cuerpo nominal. ¿Sí? Por eso todas las identificaciones, por algo la norma lo indica. Si el perno no enrosca correctamente, por ejemplo, o no pertenece al grillete, es un motivo también de descarte. En caso de que los grilletes de 4 piezas falte alguna de sus piezas, sea la tuerca o sea la chaveta, por ejemplo, ¿sí? O tenga un perno que no corresponde, que no sea del grillete, daño por deformaciones o corrosión excesiva. Si el grillete ha sido soldado, amolado o calentado, es decir, si yo veo visualmente que ha sufrido un daño térmico, ¿sí? Los grilletes, piensen ustedes que todos estos elementos son forjados, entonces si yo lo caliento, debilito la estructura. Bajo ningún punto de vista se pueden calentar y volver a su posición en caso de que se hayan deformado, se hayan abierto, no se pueden volver a su posición, ¿sí? Porque voy a debilitar. Y bueno, obviamente si no tiene la identificación correspondiente del fabricante y la marca. Bueno, algunas cuestiones de operación, que esto a veces suele ser pregunta en las capacitaciones, ¿sí? ¿Es correcto ajustar el perno y volver el perno hacia atrás, ¿sí? Un cuarto de vuelta, o estas cuestiones que a veces suelen preguntar? Bueno, la respuesta es no, no es correcto. En ningún manual de fabricante te van a aconsejar de que uno afloje un poquito el perno. Si eso no es correcto, el perno tiene que estar correctamente aflojado, correctamente ajustado, y el ajuste es manual. Tampoco el otro extremo, es decir, buscar una llave para ajustarlo y que esto no se vaya a ajustar, aflojar, perdón. Entonces, muy importante esta cuestión, ¿sí? Se ajusta a mano. Bien, algunas otras cuestiones importantes quería llegar aquí, que es la alineación de los grilletes.
cómo se debe alinear un grillete en caso de que conecte dos eslingas, que está permitido, ¿sí? Está permitido, obviamente, siempre y cuando el grillete sea de la capacidad adecuada. Es decir, si tengo eslingas de 1000 kilos, bueno, voy a tener que utilizar un grillete de 1000 kilos de ahí para arriba, nunca inferior. Fíjense que la forma de alinear correctamente es como se ve a la derecha, siempre con el grillete verticalmente, ¿sí? Y nunca como se ve a la izquierda con el grillete acostado o de forma oblicua. Eso lo que va a hacer es deformar el grillete y abrirlo. Bueno, cuando utilizo el grillete en un gancho, lo mismo, el mismo concepto, tratar de buscar, colocarlo de manera que el grillete no pueda sufrir una deformación. Si la garganta del gancho o el gancho es muy grande, corro riesgo de que si lo coloco como está a la izquierda, por una cuestión de la fuerza que le va a hacer el cuerpo del gancho, me lo puede abrir al grillete. Entonces siempre hay que tratar de colocarlo de manera de no tener inconveniente, de no dañar el grillete. ¿Okay? Bien, otra cuestión que aconseja el fabricante es nunca sobrepasar un ángulo interior máximo de 120 grados. ¿Sí? Eso es lo que aconseja, por ejemplo, Crosby, uno de los fabricantes más importantes de estos equipos. Entonces, nunca sobrepasar 120 grados como ángulo interior. Así que, bueno, aquí llegamos un poquito a la final, repasamos todo lo que teníamos previsto para hoy. Sergio, no sé si andás por ahí, y Seba, que nos está asistiendo, a ver si hay alguna pregunta. Vimos un montón de cosas en un ratito, así que bueno, espero que se haya entendido todo. Sí, hay varias preguntas en el chat, así que Seba, adelante, a ver si tenés el audio habilitado y vamos contestándolas. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. No sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto, Seba. perfecto. Bueno, si les parece, arrancamos con la primera pregunta que fue de Ariel, que él dice, la camisa metálica que hace de cierre en la unión del ojo de una linda de acero, si esta puede quedar haciendo fuerza transversal al tiro por interferencia de la pieza a levantar. No sé si quieren que la repita o se entendió. Está claro. Entendido, se entendió. ¿Querés contestarla, Enzo? No, si querés contestarla, Sergio. No, lo que interpreto la pregunta es que si el casquillo, que prensa lógicamente el ojo Flemish, puede quedar en un enganche haciendo fuerza. No, porque no se está respetando la longitud y lo que dijo Enzo del 2:1, la longitud esa que hay que respetar para que justamente ese casquillo no esté haciendo fuerza en la zona de prensado del cable acero. Por lo tanto, no está bien esa práctica. Espero que sea esa lo que está consultando. Dale, Seba. Bueno, seguimos con Luna Ariel Gerardo. Él preguntó respecto a los cables rotos, si es correcto realizar el corte de estos, lo que comúnmente se llama peluquear, si hay algún límite permitido. Dale, Enzo, esa es tuya. Bien, sí, o sea, lo que él comenta es, en el caso de que haya un alambrecito roto y no estemos por encima del criterio que menciona la norma, cortar el alambrecito para evitar que siga destornándose o pueda, no sé, dañar la mano de un operador. Sí, eso se permite, siempre y cuando, obviamente, uno lo analice bien, verifique y no estemos por encima del límite que me pide la norma. Buenísimo. Hay varios que hicieron la misma pregunta, que es cada cuánto hay que lubricar las eslingas. Muy buena pregunta, no sé si la Sí, querés contestar. en realidad siempre las normas definen de acuerdo al ambiente de trabajo. No es lo mismo estar trabajando contra el mar, qué sé yo, Puerto Madryn, Mar del Plata, que estar trabajando en la zona de Cuyo. Y no es lo mismo que la eslinga esté muy expuesta a la nieve, como puede ser en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es decir, que de acuerdo al régimen de trabajo de la eslinga es el programa de mantenimiento que se le debe realizar. Por lo tanto, hay condiciones severas y condiciones normales. Hay que analizar eso para hacer las políticas de mantenimiento. Adelante, Seba. Bueno, seguimos con Gonzalo Alcahuamán, espero haber pronunciado bien el apellido, que él también pregunta cuánto es el tiempo de vida de una eslinga sintética. No, la norma no te presenta ningún tiempo de vida útil en función del tiempo. Es decir, que mientras el estado de la eslinga esté bien, no hay un criterio de descarte por tiempo. Es decir, que eso no sucede en las eslingas sintéticas. Adelante, Seba.
Perfecto, seguimos con Laura Vera. Pregunta, ¿qué tipo de slinga es conveniente para izar una bobina? Es que pueden ser los tres tipos de slinga, ya sea cable de acero, cadena o faja sintética, siempre y cuando esté protegida de los cantos vivos. Entonces, para una bobina se utiliza mucho faja sintética, pero con la protección de cantos vivos, para que no se dañe la slinga. Pero eso hay que hacer el análisis de cada equipo a izar. No, pueden ser todas, pueden ser las tres. Bien, seguimos con Adelante. Teresa Guerra. Ella pregunta, ¿cuál es la fórmula para calcular el grillete correcto a utilizar según la carga? Enzo, ¿te usa? Es una capacitación aparte. Bueno, ahí podríamos estar toda la tarde charlando. No hay una fórmula, digamos, es una cuestión de análisis de cómo están trabajando las slingas, ver si estas slingas trabajan en ángulo. Dependiendo del ángulo va a ser el aumento que yo tengo que hacer del diámetro del grillete o de la slinga. Así que es algo que está sometido a cálculo. Digamos, no hay una forma de calcularlo. Sí, hay que analizar también. En el caso yo levanto, por ejemplo, un cubo, va a depender de la cantidad de slingas con las cuales yo hago el izaje. ¿Sí? Para saber por cuántas slingas o por cuántos puntos o tiros de cable voy a dividir el peso total de la carga. La verdad que eso no se puede contestar así, no hay una regla. Perfecto. Seguimos con Ricardo. Él pregunta si en una slinga sintética la etiqueta no está visible al 100%, si también debe ser descartada. Sí, totalmente. Perfecto. Seguimos con Hugo Guillermo de Benner, que en este caso pregunta si hace falta lubricar una slinga que es sometida a hidrocarburos. Se debería, sucede mucho en el petróleo, sucede mucho que están afectadas por los hidrocarburos, pero sí se debería lavar de los hidrocarburos y hacer la lubricación correspondiente. Lógicamente se va a volver a ensuciar, pero bueno, pero sí, tiene que tener la lubricación correspondiente porque como explicó Enzo, tienen propiedades muy particulares de los lubricantes para slinga de cable de acero, como es el poder de penetración, la tensión superficial. Entonces, por ende, tiene que tener el aceite especial. Adelante, Seba. Bien, seguimos con Mario Scornavachi. Las slingas, más allá del color de identificación de su capacidad, ¿puede estar dada por la cantidad de costuras? Eh, sí, sí, correcto. En primer lugar, ya todos los fabricantes prácticamente han adoptado el código de colores, que ese código de colores en función de la norma UNE, la 1492, ¿sí? Entonces, los fabricantes ya prácticamente todos las pintan del color correspondiente y al mismo tiempo le hacen una costura en función de la capacidad de carga. Por ejemplo, si una lila, que es de 1000 kilos, tiene una sola costura central. Si es verde y es de 2000 kilos, tiene dos costuras, amarilla 3000 y así sucesivamente. Tiene tres costuras la de 3000. Pero eso no es que esté normalizado, sino que se adopta para una mejor y más rápida selección. Lo que sucede es que las normas dicen que si la etiqueta está dañada no se puede usar. Así que por ende, por más que esté pintada de color, no tiene etiqueta, no se debería usar. Porque desconocemos si el material sea de poliéster, de poliamida, nylon. Entonces, por ende, no se debería poder usar. Adelante. Bien, seguimos con Hermosilla Manuel. ¿Se hay alguna protección para evitar los cortes en los cantos vivos, en el caso de las slingas? Sí, Sí, correcto. dale, Se Enzo. puede comprar incluso, sí, vienen guardacantos que ya están fabricados por el propio fabricante de las slingas, se puede comprar o se puede utilizar alguna otra alternativa, un pedazo de caucho. Sí, el tema es siempre tratar de cuidarla de los cantos vivos, eso es fundamental para la vida útil. Perfecto. Hay varios que están preguntando por la norma ASME, si es obligatorio certificar ante LOAS y que tiene que usar, siempre se tiene que hacer referencia a la norma ASME y si Sí, tiene sí, alguna trazabilidad con la norma IRAM también. lo leí, Seba. Déjame, Enzo, que la conteste. En Vale. Argentina, alguien preguntaba si la ley 19587 establece lo del OA. No, la 19587
es del año 71, se empezó su elaboración en el año 71, el OA existe a partir del año 1994, por un decreto se crea el OA. En Argentina no es mandatorio que la inspección sea realizada por un organismo acreditado. No es obligatorio, lo que pasa es que las principales operadoras del país exigen que el que hace inspección sea acreditado. Es más, yo diría es por uso y costumbre. En otros países, como Colombia, es obligatorio por ley. Entonces, el organismo que hace inspección tiene que estar necesariamente acreditado por el organismo colombiano de acreditación, así que eso es ley. Pero en Argentina no es ley, pero es uso y costumbre. Y después una referencia que leí, que por qué hacemos mención a la norma ASME, a la B30.9 o a la B30.26 de accesorios de izaje. Lo que sucede es que en Argentina la norma de eslinga de cable de acero es la norma IRAN 5221. Esta norma es del año 90, si mal no recuerdo, sí, es casi seguro es de 1990. Hay un proyecto de norma que se estudió, pero que no se publicó, que es una adenda de esta norma para modernizarla. Por lo tanto, uno en toda la región se basa en la norma ASME, en todos los volúmenes de los volúmenes de B30, que son 30 volúmenes, y que se aplican prácticamente en toda la región. Así que por eso hacemos mucho hincapié en la norma ASME y no en la norma IRAN. Cuando hay similitud con la norma IRAN, sí aplicamos la norma IRAN. Pero en este caso, de accesorios de izaje tampoco. La B30.26, que es de grillete, gancho no es la B30.10, grillete, cáncamo y todo lo que hace a los accesorios de izaje, no existe una norma IRAN similar. Así que por ende no se usa. Dale, Seba, vamos con la última. Bueno, la pregunta de Boris, si hay algún problema en que las eslingas sintéticas queden cruzadas en el momento del izaje. Interpreto, a ver Enzo, ayúdame, no deberían quedar cruzadas porque ese rozamiento es una concentración de tensión en las eslingas. Se debería, para una buena práctica, hacer de que no queden cruzadas ni rozándose entre ellas mismas. Sí, si es a eso que pregunta Boris. Incluso por el desgaste también. El riesgo de desgaste, hoy contábamos el tema del, digamos, el propio desgaste que puede, sí, como dañar. Entonces hay que tratar de evitar, más si son deslingas de fibra sintética. Correcto. Bueno, no quiero alargarlo más a la charla, ya nos excedimos 6 minutos. Lo que sí les pido, si nos quieren seguir por las redes sociales, estamos haciendo un concurso, estamos en los 15 años de la empresa, ya hace 15 años de su creación, y muy orgulloso de estos 15 años, y muy orgulloso de ser responsable de levantar la vara de la seguridad en Argentina y en varios países de la región. Así que si quieren seguirnos en las redes sociales y poder participar de este concurso, que es nada menos y nada más que sorteamos para una capacitación a elección. Así que bueno, les pido que nos sigan. Gracias por estar presente. Gracias, Enzo. Excelente. Fuiste a 10.000. Cuesta mucho meter toda esta información. Pero bueno, estamos abiertos para capacitaciones futuras y un gusto. Bueno, los despido, los dejo con Enzo, que se despida, y será hasta la próxima. Un abrazo grande. Bueno, igualmente un abrazo para todos, espero que le haya sido de utilidad, así que bueno, nos vemos en alguna otra capacitación próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego.